Buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema y es probablemente el remate de la asignatura, el comienzo del remate de la asignatura, que es los indicadores de bondad económica, pues toda la evaluación de proyecto, señor. No, mira. Entonces, ¿qué son esos indicadores de bondad económica? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su visión general? Básicamente lo que hacemos con los indicadores de bondad económica es una evaluación de los proyectos, una evaluación de ideas de negocio que nos permite, de alguna forma, y con los conceptos ya adquiridos hasta este momento en el desarrollo de la clase, pues decidir si el negocio es conveniente o no hacerlo desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son esos indicadores de bondad económica? El primero, más conocido, es el valor presente neto. El siguiente es la tasa interna de retorno. El costo anual equivalente es el siguiente. La relación beneficio-costo. Periodo de pago o periodo de retorno de inversión. Payback. Y pues lo que vamos a comenzar a evaluar a partir de este momento es pues cuál es su consistencia y coherencia de estos indicadores. Valor presente neto, tasa interna de retorno, costo anual equivalente, relación beneficio-costo, periodo de pago o periodo de retorno de inversión o payback. Básicamente 5 indicadores que nos ayudan a tomar decisiones fundamentadas para saber si un proyecto puede ser o no conveniente desde el punto de vista económico. Entonces, valor presente neto. Costo anual equivalente. Tasa interna de retorno. Pero ya vamos a hablar de ellos nuevamente. Como debe ser claro, hasta aquí, desde el punto de vista económico y racional, lo que queremos es acumular valor, ¿cierto? Ganar dinero. Lo hemos comentado desde el primer día de clase, ¿no? Desde cuando se hicieron las preguntas de conocimientos previos. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto desde el punto de vista económico de hacer un proyecto de inversión o de evaluar un proyecto?
Entonces, es a través de los indicadores de bondad económica que podemos responder a la pregunta de cómo se mide esa creación de valor y cómo podemos determinar si un proyecto o una inversión es en particular una buena decisión financiera o si no es una buena decisión financiera. Igualmente podemos estar interesados en decidir entre un conjunto de alternativas o proyectos de inversión y comenzar como a organizar cuál es el proyecto más conveniente. O sea, de una gran bolsa de proyectos, eso se llama un programa en términos de teoría de proyectos. ¿Cuál es el más conveniente ejecutar primero desde el punto de vista económico? ¿Cuál será el siguiente Excel? Es decir, me permite de alguna forma ordenar, ¿cierto?, diferentes tipos de proyectos. Priorizar inversiones. La respuesta a esa pregunta que nos acabamos de formular es lo que en finanzas se conoce como decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es, por supuesto, un elemento central del propósito de la clase del curso de Ingeniería Económica. Como tal, estas preguntas se responden mediante el uso de técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión desde el punto de vista financiero en términos de creación de valor y, por lo tanto, si debería o no realizarse. ¿Por qué decimos hipotéticamente? Creo que ustedes que están justo terminando o haciendo la presentación, ¿cierto?, el entregable de la segunda o de la presentación del caso de negocio, se darán cuenta que al momento de estructurar un proyecto, pues todo lo que están haciendo es sacar una gran bola de cristal e intentar pensar cómo podría ser en el futuro la ejecución de diferentes aspectos del proyecto per se, una vez se comience su ejecución. ¿Qué inversiones van a tener? ¿Qué productos van a tener? ¿Cuántos productos van a vender? ¿A cuánto los van a vender? ¿Qué posibles gastos fijos van a tener? ¿Cierto? Y es en esa construcción que, si yo soy muy acertado y después en la ejecución el tema se va dando por donde yo lo fui perfilando, por donde yo lo fui planeando, pues debería cumplirse la predicción de si es o no es conveniente hacerlo. Lo que sí es un hecho es que si yo hago juiciosamente el ejercicio de estimación, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, pues los indicadores de bondad económica me van a permitir después discernir si eso que yo estoy proyectando puede ser bueno o no. Buenas noches, siga. Por acá hay bastantes casos. También, como lo mencionamos hace un ratito, los indicadores de bondad económica no solo me permiten decidir si un proyecto es conveniente o no desde el punto de vista económico hacerlo, sino también me permite identificar de un grupo de proyectos cuál puede ser el más conveniente inicial, o sea, comenzar a ordenar prioridades. Si ustedes el día de mañana son una constructora y desarrollan diferentes lotes, ¿cierto?, que tienen por ahí en donde en algunos pueden hacer locales, en otros pueden hacer bodegas, en otros pueden hacer un edificio, etcétera, les interesaría saber cuál de los X proyectos que podrían comenzar a desarrollar sería más conveniente hacer primero y cuál es el siguiente en términos de generación de valor, en términos de dinero. Porque lo que sí es claro es que los insumos,
las fuentes de financiación de uno u otro proyecto pues no son ilimitadas, ¿cierto? Las empresas siempre tienen que tomar ese tipo de decisiones, no puede, ni es conveniente hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Y ese ordenamiento relativo a los proyectos de inversión es al menos importante por las siguientes razones. Si se trata de proyectos mutuamente excluyentes, es decir, proyectos o inversiones que de realizarse uno automáticamente excluyen la realización de las otras alternativas, básicamente porque al escoger una alternativa las otras ya no son necesarias o dejan de ser factibles, o en proyectos independientes. Entonces, paremos un minuto. ¿Qué es un proyecto mutuamente excluyente? Como ya lo acabamos de leer, es si tengo varios proyectos en análisis, al hacer uno, pues todos los demás dejan de ser relevantes. Ya no se pueden realizar o ya no es conveniente realizar. Caso específico, lo que acabamos de hablar. Si yo tengo un lote para desarrollar, un solo lote, ¿cierto? Ustedes pueden en ese lote desarrollar diferentes infraestructuras, dependiendo de lo que, en el caso de ciudad, le permitiría un plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Si pueden hacer ahí un edificio, si pueden hacer ahí bodegas, si pueden hacer temas comerciales, un colegio, un bar, qué sé yo. ¿Sí? Tienen muchas alternativas, pero una vez ejecuten el proyecto, pues ya no pueden hacer nada más en ese lote. Si lo ocupan todo, ya está. Es uno que tienen que elegir. Y solo tienen un lote, ¿cierto? Eso sería el caso de un proyecto mutuamente excluyente o de unas alternativas mutuamente excluyentes. En ingeniería civil también es muy común, por ejemplo, en el sector carretero, que haya que tomar la decisión para sortear algún paso geológicamente difícil, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo más conveniente hacer? ¿Un puente? ¿Un túnel? El hecho es que cuando ya tome la decisión, todos los demás proyectos que estaban en las alternativas de inversión o de desarrollo ya dejan de ser necesarios, ¿cierto? O incluso, si voy a sortear un río en el tema carretero con un puente, pueden haber diferentes tipologías de puentes que podría hacer. Puede hacer de viga y losa, puede hacer de losas sucesivas, puede hacer atirantados, puede hacer en arco, ¿cierto? Y una vez tome la decisión de cuál desarrollar, pues todos los demás dejan de ser viables, ¿cierto? ¿Queda claro el concepto de proyectos mutuamente excluyentes? ¿Sí? Ahora, si se trata de los proyectos que son independientes, quiere decir que no son mutuamente excluyentes, pero existen restricciones presupuestales y técnicas que me obligan a seleccionar antes cuáles de las alternativas disponibles, cuál es la mejor o las mejores, o cómo debería comenzar a priorizar. Entonces, como ya lo comentamos hace un rato, las empresas tienen recursos limitados, especialmente recursos de dinero, ya sea patrimonio o capacidad de endeudamiento, es limitado, ¿sí? Por lo tanto, no pueden comenzar a abordar todos los proyectos que quisieran al mismo tiempo. Tienen que comenzar de alguna forma a priorizar los diferentes proyectos que se les presenten. Si fuera el caso de la constructora y tuviera varios lotes a desarrollar, con toda seguridad, por ejemplo, una constructora como Marval tiene más de un lote ya disponible, ¿cierto? De su propiedad para desarrollar, pero no desarrolla todos los proyectos al mismo tiempo. Y la razón, pues, es que tiene recursos limitados, ya sea de maquinaria, cantidad de maquinaria limitada, entonces no puede poner a desarrollarlos todos al mismo tiempo, o recursos económicos limitados. Estos indicadores ayudan entonces a comenzar a, de alguna forma,
organizar los diferentes posibles proyectos de inversión que tenemos. Dado su propósito, estos indicadores de selección y ordenamiento de alternativas de inversión son conocidos genéricamente como indicadores de bondad económica. Y en general y en orden de importancia, estos son los que ya habíamos mencionado en la primera diapositiva. Valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, costo anual equivalente y periodo de pago, periodo de retorno de inversión o PEI. Están ordenados en la diapositiva de mayor importancia a menor importancia. Es decir, que el payback pues sería el último indicador que voy a tomar que voy a usar para tomar una decisión. ¿Sí? Después de analizar todos los demás. Si tengo 2 o 3 proyectos en donde los primeros 4 indicadores dan igual, pues utilizo el payback para desempatar, por decir así, para priorizar. ¿Sí? Pero si en alguno de los otros indicadores hay diferencias, deberían ser o pesar más en la decisión. Entonces, en términos generales, todos los indicadores cumplen el mismo propósito. Es decir, todos apuntan a responder sobre la pertinencia o conveniencia desde el punto de vista económico a realizar un proyecto de inversión y o sobre cómo debe ordenarse o priorizarse un portafolio de proyectos o de alternativas de inversión. No obstante lo anterior, una manera de entender el porqué de estos 5 indicadores con el mismo propósito es pensarlo como indicadores que se complementan entre sí. O sea, no todos analizan lo mismo, analizan aspectos diferentes de los proyectos. Y entonces no basta con solo calcular uno para tomar la decisión. ¿De acuerdo? Esto es posible porque si bien tiene el mismo objetivo de responder sobre la conveniencia del proyecto, cada uno lo hace con técnicas diferentes que observan variables diferentes del comportamiento esperado de los proyectos. Esa ventaja que proporciona tener 5 indicadores que se complementan entre ellos está, sin embargo, compensada por el hecho de que en algunas ocasiones la interpretación de los múltiples indicadores puede generar confusión e incluso llegar a interpretaciones y o conclusiones aparentemente contradictorias. Vamos a intentar hacer algunos ejercicios que lleven a conclusiones aparentemente contradictorias o que generen algo de confusión a la hora de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Esta dificultad surge precisamente porque los indicadores utilizan supuestos diferentes y se enfocan en el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos diferentes. O sea, cada uno analiza variables diferentes del proyecto. Entonces, puede que un proyecto para unas variables vaya bien, pero para otras variables no vaya tan bien. Y el segundo proyecto a analizar sea todo lo contrario. Igual hay que tomar una decisión. Más adelante veremos cómo cuando se hace un análisis a profundidad, incluyendo los supuestos, es posible resolver los problemas de aparente inconsistencia. No obstante, la discusión ya se planteó. Es importante que ustedes entiendan en este momento que el insumo para analizar los indicadores de bondad económica, para todos los indicadores de bondad económica, es en esencia el mismo. Y es el flujo de caja de los proyectos. ¿Qué es el flujo de caja de los proyectos? ¿Quién me puede decir, si alguien ya tiene mediana claridad, qué es el flujo de caja de los proyectos?
¿O qué es un flujo de caja? Entrada y salida del dinero. El flujo de caja es entrada y salida de dinero analizado en un momento específico, ¿cierto? Ustedes ya lo están haciendo implícitamente en su proyecto. Están haciendo el flujo de caja del primer año. Ustedes tienen unas entradas de dinero, ¿cierto? Que son esas ventas proyectadas que tienen. ¿Sí? A ver cómo hace. Recuerden que el domingo tienen que hacer la entrega y que la próxima semana comienzan las exposiciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en eso que ustedes están haciendo, ya podrían evaluar de alguna forma al menos ese primer flujo de caja, qué tan bien va o qué tan mal va. Ustedes tienen una entrada que se llama ventas. En el momento 1, que es al final de un año. Momento 0, momento 1 al final del año. Tienen unas entradas o van a totalizar unas entradas que son unas ventas. ¿Cuáles son las salidas? ¿Quién me dice qué salidas tienen hasta ahora analizadas? Los costos de producción. ¿Qué más? Los gastos fijos. Y en gastos fijos pues están los servicios públicos, está el capital humano, recursos humanos, están los seguros, etcétera, ¿cierto? Todo lo que está en la hoja de gastos fijos, más todo lo que está en la hoja de recursos humanos. ¿Qué más? Están los tributos, ¿cierto? Que son todos esos impuestos que no están relacionados con la renta propiamente. Y tienen uno grande, una salida, que son las inversiones, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, implícitamente, ustedes ya han comenzado a crear, a formular, a planear su diagrama de flujo, o el diagrama de flujo de su proyecto. ¿Sí? Por lo menos para el primer año. Lo que ustedes están haciendo es para el primer año. Este puede ser un flujo de caja, ¿no? Es un ejemplo de un flujo de caja cualquiera. Ya debería ser común para ustedes ese tipo de flujo de caja, que es típico de un préstamo, ¿cierto? Recibo un dinero en el periodo 0, voy a hacer una serie de pagos iguales constantes y al final de cada periodo, a partir del periodo 1 hasta el periodo 4, de ese ejemplo. Diagrama de flujo de caja típico de un préstamo. Entonces, ahora hay un tema curioso, porque si bien acabamos de pasar un módulo que es el de matemáticas financieras, en donde ustedes aprendieron a cómo hacer equivalencias de diferentes cantidades de sumas de dinero que se comportan de diferentes formas hacia un momento futuro o hacia un momento pasado, resulta que los diagramas de flujo de las empresas, pues normalmente no se ajustan a ninguno de esos diagramas. ¿Sí? Entonces, después de totalizar, es muy común que un diagrama de flujo de una empresa comience con alguna flecha negativa, ¿cierto? Porque hay una gran
inversión que hay que hacer al principio, ¿cierto? Incluso que en el siguiente periodo pueda seguir siendo algo negativo. Hay empresas que duran hasta 5, 2, 3 años todavía siendo negativas, ¿cierto? Y que después comienzan a verse algunos beneficios. ¿Eh? Pero puede que hayan años más buenos que otros. Y cada vez mejores, pero que no se ajusten a ningún diagrama de los que ya vimos, ni a una serie uniforme, ni a un gradiente aritmético, ni a un gradiente geométrico. Por lo tanto, no nos queda sino una única opción. ¿Cómo? Bueno, si se pudiera separar y usar varias fórmulas, pues bien. Pero por lo general, en este punto vamos a terminar usando la fórmula genérica, la primera de todas, la que sirve para todos, que es la de cantidad único, y terminar analizando flecha por flecha. ¿Sí? Vamos al primer indicador. Indicadores de bondad económica, valor presente neto. En los textos pueden encontrar el valor presente neto con las siglas BPN, NPV, BNA. Como ya lo comentamos hace 2 diapositivas, es el indicador más importante de todos. Y como su nombre lo sugiere, el cálculo del valor presente neto es traer a pesos de hoy o en pesos de hoy se obtiene al sumar todos los flujos de caja positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión, a un proyecto o a una inversión. Como se trata de una suma en valor presente, se requiere, además del flujo de caja, hay que conocerlo, hay que proyectarlo, hay que planearlo, la tasa de descuento o costo de oportunidad. Ya todos calcularon el costo de oportunidad de su proyecto. Eso es muy importante. Para poder calcular el valor equivalente de los flujos a pesos del momento cero. Entonces recordemos un poco el tema del costo de oportunidad. Nuevamente, como ya lo hemos comentado antes, cada vez que yo vaya a hacer un proyecto de inversión, pues voy a utilizar unos recursos financieros para hacer la transformación de recursos naturales, capital humano o conocimiento, innovación, tecnología, como lo quieran llamar, e instrumentos de trabajo, que pueden ser los computadores que ustedes tienen ahí, o maquinaria si estamos hablando de una obra, o maquinaria industrial si estamos hablando de temas industriales, ¿cierto? Para generar un proceso de producción en el cual se cree valor, es decir, en ese proceso de transformación se cree un producto o un servicio que atiende una necesidad, y en esa transformación y en esa creación de valor se logre acumular valor, que es ganar dinero. Para entonces tener los recursos para invertir, normalmente esos recursos provienen de 2 fuentes, ¿cierto? De capital propio o patrimonio, o de una deuda, ¿cierto? O de un crédito. Y es por eso que es importante o comienza a ser relevante en los procesos de emprendimiento hablar del WACC o del CPPC,
es el costo promedio ponderado del capital, que no es otra cosa que entender cuánto cuesta el dinero que está invertido en un negocio. Entonces, rápidamente, si después de ustedes hacer, seguro que, bueno, si no la cogen aquí, ya no la cogieron. Después de analizar su hoja de inversión, ustedes ya van a tener un dato, ¿cierto? Cada uno de ustedes va a tener un dato de cuánto necesitan invertir en el proyecto. ¿Sí? Después de todos los materiales que tuvieron que comprar, las herramientas, equipos, qué sé yo. ¿Sí? Las inversiones que quieran hacer en marketing, qué sé yo, qué franquicia, lo que sea que hayan tenido que adquirir. ¿Sí? Voy a suponer que tienen que invertir. De esa hoja de inversión les salió que tienen que invertir 100 millones. Académicamente ya dijimos, de esos 100 millones, máximo 40 millones son recursos propios o patrimonio. Y el otro 60 millones es deuda. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la deuda? Esa es la más fácil, ¿no? Tengo que buscar quién me presta dinero y a cómo me lo presta. Entonces ustedes van y consultan, le preguntan a Google qué tipo de créditos hay en las diferentes entidades financieras y cuánto vale el dinero que están prestando las entidades financieras. ¿Cierto? Si yo tengo temas agrarios, agrícolas, pues seguramente voy a buscar al Banco Agrario, ¿todavía existe? Sí, sí. Que va a tener créditos especiales para temas agrícolas y sus tasas de interés son más bajitas. Esas tasas de interés son solo para proyectos agrícolas. Entonces, si yo voy a montar algo que no es agrícola, pues no puedo hacer uso de esas, aunque sea la más barata, no, me van a prestar para eso. Si es para temas de construcción, entonces los bancos tienen el crédito constructor, que también maneja otras tasas preferenciales para el sector. ¿Sí? Y si no logro encasillarme ni nada, siempre están los créditos de libre inversión, ¿cierto? Que el banco no me pregunta para qué son. Hay otros créditos que llaman de capital semilla o de emprender, o que se supone tienen tasas competitivas para emprendimientos, pero a veces, curiosamente, los bancos juegan con la honestidad del cliente para mirar para qué es que se quiere la plata y a veces lo castigan un poco. O sea, esos créditos, entender que uno pensaría que tienen tasas muy competitivas, a veces son las que no lo tienen tanto. Suelen ser más costosos. Entonces, podría ser más conveniente un crédito de libre inversión que un crédito de ese. No importa. Van y averiguan y les dan una tasa del 16%, 17% efectivo anual. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. Considerablemente menos. Para temas agrícolas, menos de un dígito efectivo anual. Se consiguen créditos. Pero lo más difícil está acá, en valorar el patrimonio. ¿Alguien recuerda que habíamos comentado de esto? ¿Cómo valoramos ese patrimonio? ¿Sí? Que si ustedes le dicen a Zuckerberg, ¿sí? Mark Zuckerberg, el de Facebook, ¿cuánto vale su patrimonio? Pues él va a decir, pues lo que me rentan mis empresas, ¿cierto?
¿Cuánto le renta Facebook? ¿Cuánto le renta WhatsApp? ¿Cuánto le renta Instagram? Y va a decir, yo no me meto en un negocio nuevo a menos que rente más de lo que habitualmente renta lo que él ya hace, que es Facebook, Instagram, WhatsApp y seguramente muchas cosas más, ¿cierto? Ese trade, ese colocar en la balanza es lo que se conoce como un costo de oportunidad. ¿Qué estoy dejando de ganar por hacer algo nuevo? ¿Cierto? Entonces, si ustedes van y miran el concepto como tal, se puede poner en la balanza muchas cosas. ¿Cuántos perros calientes me puedo comer en vez de una hamburguesa? Eso es, puedo calcular mi costo de oportunidad en términos de perros y hamburguesas, o en términos de dinero, o en términos de ingresos que voy a dejar de percibir por otra cosa. En términos económicos y para efectos del ejercicio, es eso. ¿Qué haría yo habitualmente con el dinero si no lo invierto en este proyecto? ¿Cuánto gana mi dinero? ¿Sí? Entonces, si resulta que usted es uno de los socios y tiene este proyecto en el corazón, pero realmente no tiene nada ahorrado y no tiene dinero, pues su dinero va a costar casi que de una deuda, ¿sí? Va a tener que ir a sacar dinero prestado para... Y en esencia no sería un patrimonio. En esencia no sería un patrimonio porque está ahí un crédito camuflado. ¿Sí? Si ustedes tienen dinero ahorrado en una alcancía y eso es lo que van a invertir en el negocio, ¿cuánto vale ese dinero? ¿Qué costo tiene? Cero, ¿cierto? Su dinero no está rentando nada. Pero tampoco no sería conveniente decir que renta nada. ¿Sí? Porque usted podría ponerlo a rentar algo. ¿Cuánto es lo mínimo que renta un dinero? Pues lo que rente habitualmente un instrumento financiero de bajo riesgo o de riesgo nulo. Nada tiene riesgo nulo, ¿no? Pero algo de bajo o de muy bajo riesgo es un CDT. ¿Sí? Que es un instrumento financiero en donde usted pone el dinero, le prometen una rentabilidad y al cabo de un tiempo le devuelven esa rentabilidad. En Internet hay muchos instrumentos últimamente que prometen una rentabilidad, ¿cierto? Ahí lo que hay que entrar a cuestionarse es si esa rentabilidad que le están prometiendo es muy alta, ¿por qué se la promete? ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Sí? Ustedes ya saben hacer eso, ya saben calcular tasas, ¿cierto? Y convertir tasas y convertir una X tasa a una efectiva anual para poder hacer comparaciones. Si ustedes tuvieran dinero en este momento, después de lo que han aprendido medianamente en el curso de Ingeniería Económica, ¿cuánto comienza a valer su dinero? ¿Cuánto renta un CDT en Colombia? Con un capital. Vamos a asumir que si estamos hablando de 100 millones acá y 40 millones acá, y hay 4 socios, entonces estamos hablando de, en promedio, 10 millones por socio. ¿Sí? ¿Cuánto renta un CDT al cual se le fondean 10 millones de pesos en Colombia? Porque si yo pongo 3.000 millones de pesos en un CDT, pues hay mayor rentabilidad que si pongo 10. ¿Cierto? Luego tampoco es tan fácil como ver cuál es la tasa que renta más de todos los CDTs, porque hay unas condiciones implícitas, ¿cierto? En esa rentabilidad. Puede ser que un 4.5, máximo un 5% efectivo anual. ¿Cuánto podría ser la aspiración del valor de su dinero
de los que están aquí presentes en esta clase, después de lo que hemos comentado ya. ¿Qué harían con 10 millones de pesos si no es invertirlo en el proyecto que ya están analizando en clase cada uno de ustedes? Si los tuvieran. Prestarlo. ¿A cuánto es lo máximo que podrían prestar un dinero? Entonces, si fuera a prestarlo, no me van a responder al 10 a la semana porque eso ya es ilegal. Entonces, es correcta la apreciación de que podría prestarlo. Lo máximo que podría pretender ganar por un préstamo en Colombia está regularizado, ¿cierto? Y esa tasa la pone el Banco de la República y se llama tasa de usura. ¿Sí? ¿Cuánto es la tasa de usura en Colombia? Por ahí, ¿cierto? Tasa de usura. Diciembre de 2021, enero de 2021. Superintendencia, 27,45%. Efectivo anual. Efectivo anual. Para el conocimiento de todos, casi todas las tarjetas de crédito rondan esa tasa. ¿Sí? Si ustedes la analizan, eso da del orden del 2.1% mes vencido. 2 al mes, ¿cierto? Y lo que suena por ahí en la calle es como el 10 a la semana, o sea, sí. Claramente, sí, ¿verdad? Listo, lo pueden prestar. ¿Qué más pueden hacer? Si alguien dice, yo lo presto. Entonces, 10 millones lo presta al 27.45% efectivo anual. Otra persona dice, yo lo pongo en un CDT, entonces se gana el 5% efectivo anual. ¿Sí? Era mejor que la alcancía. Claramente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien lo pone en bolsa? Pero lo pone en un instrumento de no de baja volatilidad, pero sí de menor riesgo. Como invertirlo en el SPY, en un ETF que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. No todas crecen, habrán unas que crecen y otras que disminuye su valor, pero en términos generales ronda por ahí 10 millones, rondan por ahí el 12 o el 15% efectivo anual. Que no está mal. ¿Sí? Eso hablando de la historia más reciente, ¿cierto? Por ahí los últimos 5 años. Ronda eso. Y el último, ¿qué hace? Tiene una pizzería. Y en su pizzería gana del orden del 20% efectivo. Pues no le interesa meterse en otro negocio, a menos que al menos rente eso. ¿Sí? Entonces pueden calcular el costo promedio ponderado de capital. Ya lo habíamos calculado antes, ¿cierto? Costo promedio ponderado de capital vendría siendo lo que se aporta por deuda sobre el capital total por el valor de la deuda más lo que aporta cada uno por el capital total 1 al punto 2745 más otro
al 5 más otro al 15 más otro al 20. ¿Cuánto me da mi costo promedio ponderado de capital? ¿Cuánto? 0.17. 16.95. ¿Qué pasa si aíslo la deuda? ¿Cómo me daría ese costo promedio ponderado de capital? Si aíslo la deuda y solo lo hago sobre el patrimonio. Perdón, sobre 40. ¿Cuánto me da? Era 1686. ¿Qué pasa si el proyecto que yo estoy analizando tuviera una rentabilidad del 16,95%? ¿Qué pasa si el proyecto que yo estoy analizando tuviera una rentabilidad del 16,95%? ¿Cómo? Entonces tendrían que pensar si está rentando menos. De acuerdo. Avanzaste un poco en el análisis. Pero estrictamente, ¿qué pasaría donde el proyecto rente un 16,95 efectivo ¿Recuperaría la anual? inversión? ¿Cómo? ¿No recuperaría la inversión? ¿No? ¿O sí? Podría a todos devolverle en su misma proporción, ¿cierto? O sea, podría compensar el costo del capital, estrictamente. A ni gano ni pierdo. Pero, obviamente, y eso implícitamente podría irme dando luces de para qué me sirve el valor presente neto. ¿Sí? Sin embargo, desde el punto de vista económico, a mí me interesa ganar. Entonces, si viene un negocio que rente el 16,95, como ya lo decía su compañera, puede ser interesante para el que habitualmente ganaba el 5, pues ya no lo va a hacer para el que viene ganando el 27
o el que viene ganando el 20. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando hay que recordar un concepto que para el emprendimiento sería la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad va a ser el costo promedio para un emprendimiento, va a ser el costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo. Y en alguna oportunidad habíamos dicho que era más un 1 más un 2%, pero volvemos a lo mismo. Si le pongo un 2%, se me baja un socio. Lo probable es que se me baje un socio. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo que poner el de mayor. No necesariamente. ¿Sí? Puede que se baje un socio, pero viabilizar un proyecto, cada vez que yo ponga la vara más alta, va a ser más difícil viabilizar el proyecto. ¿Sí? Si mi expectativa de rentabilidad del proyecto cada vez va a ser más alto, pues cada vez voy a encontrar menos proyectos que logren esa expectativa de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, pues no todo es para todo el mundo, ya lo habíamos hablado, el costo de oportunidad es intrínseco de cada persona y ya le tocaría a esa persona tomar la decisión si eso es conveniente para él o no. ¿Sí? Habrá inversionistas que aún teniendo un costo de oportunidad del 27 tomen la decisión de por diversificación y por disminución de riesgos arriesgarse a tener una menor rentabilidad. ¿Sí? Porque probablemente prestar sea más complicado, no todo el mundo le pague, no todo el mundo le paga a tiempo, tiene mayores pérdidas que el proyecto que están prometiendo. ¿Sí? Entonces, ese es el factor de riesgo que está ahí implícito en el tema. ¿Sí? Ustedes pueden colocar una tasa mínima atractiva de rentabilidad, calculándola como la estamos haciendo, que es costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo, o podrían colocar la vara tan alta como crean conveniente. Vuelvo y digo, el problema está en cuántos proyectos logran cruzar la vara, ¿sí? Logran viabilizarse. Entonces, como concepto, costo de oportunidad es la rentabilidad que dejo de percibir por no tener los recursos suficientes para fondear un proyecto. O en términos de emprendimiento sería cuánto vale el valor, el dinero que está invirtiéndose más un factor de riesgo, ¿cierto? Todavía existe la clase de estabilización de taludes. ¿Alguien la ha tomado? Todavía no han llegado por allá. ¿No? Sí. En mi época nos dictaba un profesor muy famoso, todavía está vivo. Ahí, no sé, también me hacen las cejas. ¿Cómo puede estar vivo? El ingeniero Jaime Suárez, es una eminencia, y él llamaba a ese tipo de factores el factor culillo. Este es un factor culillo. Esa R es un factor culillo. ¿Qué tanto miedo tiene o adversión al riesgo tiene? ¿Cierto? Adversión al riesgo es lo mismo que decir culillo. Es lo mismo. Pero es eso. Entonces, entremos en materia. ¿Cómo calculo un valor presente neto? Si este fuera el diagrama de flujo del proyecto analizado, la forma de calcularlo es traer a valor presente cada uno de los flujos positivos o negativos presentes y futuros
que promete el proyecto, utilizando para esa ya no una tasa de interés, sino el costo de oportunidad del proyecto. Esa es la diferencia fundamental frente a las matemáticas financieras. Aquí ya no estamos hablando de una tasa de interés con la que van a rendir los dineros, sino estamos hablando de un costo de oportunidad. Hay que descontar esa serie de flujos al costo de oportunidad. Es decir, vamos a traer cada una de esas, en este caso flechas positivas X1, X2, X3, X4, al presente utilizando el costo de oportunidad. Y como no se ajusta a ninguno de los diagramas que hemos visto en las clases de matemáticas financieras, pues podemos hacerlo utilizando la ecuación de pago único. Fíjense que es X sub 0 más X sub 1 por el factor P dado F, costo de oportunidad y N, ¿sí? Más X sub 2 por el factor P dado F, ¿sí? Pero ¿para qué necesitamos tenerlas todas acumuladas si son en diferentes periodos? Para poderlas comparar. O sea, vamos a comparar versiones de años. Vamos a traer todos los flujos al presente para poder crear un indicador y poder tomar una decisión. Ya vamos para allá. Vamos en la mitad. O sea, vamos a ver cómo calcular el indicador. ¿Qué es eso? Así lo calculo. ¿Cómo se llama el indicador? Valor presente neto. ¿Cómo lo calculo? De esta forma. Ahora analicemos. Como resulta obvio, el valor presente neto pues no es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y los flujos futuros del proyecto. La mecánica de cálculo pues es sencilla, sobre todo si ustedes ya vieron matemáticas financieras, entienden el tema. Y se usa en la tasa de descuento. Miremos un ejemplo sencillo que adicionalmente nos revela alguna información pertinente sobre la interpretación de los resultados. A ver, yo no me voy a extender mucho en este ejemplo en las diapositivas que ustedes tienen cargadas o que quedan cargadas hoy en Moodle. Ahorita lo hacemos. Hagámoslo de una vez, por si quieren comentar. Un minuto y la activamos. Si ustedes entran a Moodle, van a tener ahora una nueva pestaña que se llama Indicadores de Bondad Económica. Esta que tiene Evaluación Económica Alternativa. Evaluación Económica Alternativa. En esa van a tener tres subpestañas. Una que se llama Inicio, otra que se llama Indicadores de Bondad Económica, que es lo que estamos viendo hoy, y otra que se llama Modelo Económico. No los voy a angustiar con el de Modelo Económico. Les dejo activa la de Inicio, que es estados financieros y flujos de caja. No se agobien por ahora con eso, no lo hemos visto. Y la de Indicadores de Bondad Económica. Entonces, la presentación que ya estamos viendo, ya pasamos por la número 15, ahora vamos por la número 16, que es valor presente neto. ¿Listo? La pueden ir revisando. Ya les queda activo. En esas diapositivas, ustedes van a ver un poco más extendido lo que estamos hablando en clase, que es como una demostración de por qué, pero no vamos a entrar ahí. Los indicadores son muy sencillos de analizar y después de intentar explicar lo que les acabo de comentar, resulta que los estaba confundiendo más. Entonces,
Vamos de una vez al tema, al grano. Si yo tengo cualquier ejemplo de negocios de inversión o algún proyecto que quiera evaluar, pues ya saben que tenemos que construir primero un diagrama de flujo, ¿cierto? Este podría ser el diagrama de flujo, qué sé yo, de pronto de alquiler de algún equipo, donde un equipo me vale, por decir algo, 1.000.000 de pesos, comienzo a alquilarlo en 90.000, 90.000, 90.000 y después de X tiempo lo termino vendiendo en 1.090.000. Que eso sea cierto o no, busquen ustedes, pero es un ejemplo. Yo puedo analizar este proyecto con diferentes costos de oportunidad. O sea, no todos los grupos tienen el mismo análisis y supongan que acá hay 3 tipos de costos de oportunidad. Uno al 5%, otro al 9%, otro al 15%. ¿Cuál es el más difícil de viabilizar? Pues de acuerdo a lo que ya dijimos, el del 15%. ¿Cómo? No te escuché. La diapositiva. ¿Listo? ¿Qué pasa si analizo el proyecto, pero a 3 diferentes costos de oportunidad? Entre más alto es el costo de oportunidad que yo haya definido, más difícil va a ser alcanzar o viabilizar el proyecto. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, yo puedo hacer el cálculo, ¿cierto? Arriba tengo el diagrama de flujo de la diapositiva de hace 2 diapositivas. Fíjense que el cálculo del valor presente neto, pues es coger cada una de esas flechas y traerlas al presente. Lo único que está variando, pues es la tasa de oportunidad. Para este caso es del 5%, para este caso es del 9%, para este caso es del 15%. Para ese ejemplo, el valor presente neto a una tasa de oportunidad del 5% me está dando positivo, me está dando 141.838. Para el segundo caso me está dando 0 y para el tercer caso me está dando negativo. ¿Qué está ocurriendo intuitivamente acá? El proyecto es uno solo, ¿cierto? Es uno solo. Solo que hay 3 personas o 3 empresas o 3 grupos de personas evaluándolo a diferentes tasas, ¿cierto? A diferentes costos de oportunidad. Señor. ¿Me puede permitir que es las siglas TI? Tasa de oportunidad. Tasa de interés de oportunidad. La TIO. Entonces lo que hay que comenzar a mencionar aquí es para quién es un negocio viable y para quién no es un negocio viable. Porque el negocio es uno solo, ¿cierto? No ha cambiado. Simplemente hay 3 perspectivas de análisis. Hay 3 ojos que lo están analizando desde diferentes ángulos, ¿cierto? Unos que quieren una rentabilidad mínima del 15%, otros del 9%, otros del 5%. Los resultados les dice algo intuitivamente. ¿Qué opinan? Los 3 resultados
dicen algo intuitivamente? ¿Quién se pierde más? ¿Cómo? ¿Quién se pierde más? No. ¿Cómo? En este caso, el proyecto a mayor tasa de oportunidad menor es el valor presente neto. Bueno, eso es una buena conclusión y no es para este caso, es para todos los casos. A mayor costo de oportunidad, menor va a ser el valor presente neto de cualquier proyecto. Eso ya es algo que puedo extraer de ahí. ¿Sí? Lo contrario también es cierto. A menor costo de oportunidad, voy a tener un mayor valor presente neto. ¿Listo? ¿Qué más puedo analizar? ¿Qué puede significar el cero? Entonces, coloquémoslo en otros términos. Si mi costo de oportunidad es del 5%, es decir, yo soy esta persona que estoy analizando ese ejercicio, y mi dinero está en un CDT y lo pongo en este negocio, pues para mí el tema puede ser rentable, ¿cierto? Pero si yo tengo que endeudarme para hacer el proyecto, es decir, si el costo de oportunidad para mí es del 15%, que podría ser una deuda, ¿el proyecto es viable o no? No, ¿cierto? Entonces, el indicador es muy intuitivo. Un indicador positivo de valor presente neto es el proyecto, ok, es viable desde el punto de vista económico. Un indicador negativo no es viable. Un indicador de cero. Da igual. Ni gana ni pierde. Ni gana ni pierde. Perdería el valor del... Desde el punto de vista económico, ni gana ni pierde. Desde otros factores, unos podrán decir gano experiencia y otros pueden decir pierdo tiempo. ¿Sí? Pierdo mi esfuerzo. ¿De acuerdo? Es claro que el resultado que se obtiene es función directa tanto del flujo de caja como de la tasa de descuento utilizada o el costo de oportunidad utilizado. Depende de esas dos cosas el resultado. A mayor el flujo de caja manteniendo todas las demás variables fijas, mayor el valor presente neto. Es decir, si las magnitudes de estas flechas no fueran 90, sino 100, pues aumenta el valor presente neto. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? A mayor tasa de descuento, manteniendo todas las demás variables fijas, menor valor presente neto, que fue lo que dijo su compañero. ¿Sí? Entre mayor sea el tiempo en que se recibirá un flujo futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor su impacto en el valor presente neto. Entonces, teniendo en cuenta esa última afirmación, para un emprendimiento, para cualquier emprendimiento, lo más importante es comenzar a facturar lo más rápido posible. Comenzar a tener ingresos lo más rápido posible. ¿Sí? Esas empresas, o antes las empresas se formulaban mucho, ¿cierto? Y les invertían mucho. Desde que la tecnología viene evolucionando a un ritmo cada vez más rápido, esta máxima es aún más fuerte. Hay que comenzar a facturar rápidamente. Y entonces aparecieron metodologías como las Lean Startups, ¿sí?
o las metodologías Lean, que dicen que hay que crear un producto mínimo viable lo más rápido posible, lanzarlo al mercado, probarlo, tener ingresos y además tener feedback de los clientes que le digan, no me gustó en rojo, está muy grande, cámbiale la pantalla, es X, Y, Z, y probar, y probar. En construcción no podemos hacer eso, ¿sí? No del todo. No puedo sacar el edificio mínimo viable y por el camino lo voy arreglando. No es tan fácil, ¿o sí? Si se hace a todo costo, no es posible. Y se hace a todo costo, ¿cómo así? Sí, es una forma más, no voy a invertir en una no pasa. Ah, lo dejé como una gran interrogante porque puede ser una idea de negocio. Hay cosas que no pueden hacerse como lo mínimo viable, ¿cierto? La cimentación y la estructura hay que hacerla bien, punto. Pero por el camino sí podría decir, esto es lo mínimo, está en obra negra y usted arranque a definir qué quiere para su apartamento. Podría ser medianamente un ajuste de la metodología Lean a la construcción. ¿Sí? Puede ser interesante algo así en un futuro. ¿Sí? O comenzar a crear espacios que no sean necesariamente rígidos dentro de otros, ¿sí? Que la gente pudiera configurar diferentes cosas. No sé, me salí del tema. Entre mayor sea el tiempo en que se recibirá un flujo futuro manteniendo todas las demás variables fijas, menor su impacto en el valor presente neto. Eso quiere decir que si esta, me vuelvo un minuto, si esta última, perdón los que están en casa que no lo ven, pero si la última flecha que tiene una magnitud de 1.090.000 no hubiera estado ubicada en el periodo 4, sino por ejemplo en el periodo 2, el valor presente neto hubiera subido considerablemente en todos los tres casos, ya sea para el costo de oportunidad al 5% o para el de 9 o para el de 15. Entonces fíjense que analizando un poco más el mismo ejercicio a diferentes costos de oportunidad, nos damos cuenta que entre un costo de oportunidad del 1 al 8% el negocio es viable, al 0% al 9% el valor presente neto es 0, es decir, ni se gana ni se pierde, y a partir del 10% el negocio no comienza a ser viable. Y igual va a pasar en construcción. ¿Sí? Ustedes van a definir un presupuesto, van a definir un flujo de caja y van a comenzar a evaluar a partir de qué tipo de financiación comienza a ser viable o no. ¿Sí? Construir. Aquí es donde muchos se hacen a una buena cantidad de dinero o muchos se quiebran muy rápidamente también. Si no lo entienden. ¿Sí? ¿Hacer un edificio es buen negocio? Sí. ¿Hacer un edificio puede ser mal negocio? Sí. ¿De qué depende? De esto que están aprendiendo acá. ¿Sí? Ustedes que seguramente tienen algún conocido ya que es ingeniero civil, algunos darán fe de que el tema es bueno y otros dirán, no, a mí me fue muy mal a la hora de construir. ¿Sí? La única diferencia es su conocimiento de la clase de ingeniería económica. Y de pronto las condiciones del mercado que les pudieron haber variado algún momento específico, cambió por alguna razón y los afectó, si el caso es malo. ¿Cierto? Pero bien, en este punto será necesario responder con claridad dos preguntas. ¿Qué significa el resultado que se obtiene el valor presente neto? ¿Y cuál es la regla de decisión del valor presente neto como indicador de unidad económica? ¿Muy lento o está muy denso el tema? ¿Sí me va siguiendo bien? ¿Sí? Más o menos. Hasta que no hagamos ejemplos, no comienza a clarificarse un poco. ¿Qué no me van siguiendo? ¿Por dónde sí o por dónde no?
¿Dónde está la duda? En el cálculo. En el cálculo como tal del indicador. ¿Es la duda? Sinceramente, yo en mi caso, hice el CPC, sacó los dos indicadores, no entendí por qué sacó los. Y al final hizo la tasa mínima relativa de rentabilidad y la sumó con él. Y ahí no me entendí por qué. No, a ver. Estamos diciendo que para calcular un valor presente neto, necesito dos cosas. Conocer un diagrama de flujo del proyecto. Es decir, proyectar el diagrama de flujo. Es decir, sacar una bola de cristal y planear cómo va a ser el comportamiento de las entradas y de las salidas de dinero del proyecto en momentos específicos del proyecto. ¿Sí? Entonces, hay proyectos que se pueden extender en el tiempo, como los negocios tradicionales, ¿cierto? Si yo abro una papelería hoy, no sé cuándo la voy a cerrar, puede durar 20 años y tendrá entradas y salidas de dinero. ¿Sí? Y hay proyectos que sí tienen un ciclo de vida mucho más definido, como hacer un edificio. ¿Sí? Yo arranco desde que compro el lote y termino el día que vendo el último apartamento. ¿Sí? Ahí se definió el proyecto. Y me interesaría saber, en los dos casos, cómo un proyecto es rentable o no. La segunda variable que tengo que definir para calcular los indicadores, y en especial el indicador de valor presente neto, es el costo de oportunidad. Ya decíamos que en emprendimientos el costo de oportunidad está relacionado fuertemente con el costo promedio ponderado de capital, es decir, cuánto vale el dinero que está invertido en ese proyecto. ¿Sí? La tasa mínima atractiva de rentabilidad no es otra cosa que yo colocar la vara. O sea, yo puedo calcular el costo promedio ponderado de capital, saber cuánto vale el dinero, y después es que defino mi tasa mínima atractiva de rentabilidad, que viene siendo realmente mi costo de oportunidad. Esto es realmente mi costo de oportunidad. Pero lo que pasa es que el costo de oportunidad o la tasa mínima atractiva de rentabilidad para emprendimientos no se debe alejar mucho de esto que ya calculé acá. ¿Sí? O sea, estoy diciendo es un costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo que puede ser un 1 o un 2%, o si por alguna circunstancia hay algún socio que no quiero perder, entonces ajustarme a su, ¿cierto? A su rentabilidad sin alejarme mucho de eso. Si yo paso del 16 al 27, me estoy alejando muchos puntos porcentuales. Ya, ¿sí? Ya se vuelve complejo. Teniendo eso en vista, calcular el valor presente neto es sencillo, ¿cierto? Es traer esos flujos de dinero futuros hacia el presente, todos al momento cero, pero en vez de usar una tasa de interés, uso esa tasa o costo de oportunidad que acabo de calcular. Y ahora vamos a entender cómo analizar ese valor presente neto, que ya vimos que intuitivamente la regla de decisión es: si el valor presente neto es positivo, el negocio es viable desde el punto de vista económico. Si el valor presente neto es negativo, no, ahí no me meto. Ah, pero es que es muy bonito. No me meto. Si me meto es porque sé que quiero perder. No me meto. ¿Sí? Si es cero, ni gano ni pierdo. O sea que la decisión debería ser: no me meto. ¿Sí? Realmente no tiene sentido meterse en ese caso. Si estoy analizando desde el punto netamente económico. ¿Sí? Y ahí vamos.
¿Ayuda un poco el resumen? ¿Sí? Pero ese nos daría una suposición como más elevada de la realidad. De riesgo, Sí. el factor riesgo. Lo hemos hablado que es un 1 o un 2% de más de ese costo promedio ponderado. Y antes voy a usar valores como Sí, como un 1. Sí, está bien. ¿Qué rol de? ¿Sí? Esta es la base. O sea, ¿qué estoy definiendo realmente con una tasa mínima atractiva de rentabilidad? Tasa mínima atractiva de rentabilidad. Si el proyecto tiene una rentabilidad muy superior, pues bienvenido sea. ¿Sí? Y obviamente si tengo varios proyectos, pues acordémonos que los indicadores de unidad económica sirven para coger un proyecto y decir es viable o no desde el punto de vista económico, pero también sirve para coger varios proyectos y decir cuál es más conveniente de todos. Pues si tengo varios, una de las razones puede ser la rentabilidad. El que tenga mayor rentabilidad, bienvenido, con ese me quedo. Otro puede ser valor presente neto. El que tenga el valor presente neto la magnitud más grande, con ese me quedo. ¿Qué indicador analiza rentabilidad? El siguiente que vamos a ver, que es tasa interna de retorno. Ese es el que analiza la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, la regla de decisión, pues es la que ya acabamos de comentar y es muy sencilla. Valor presente neto positivo, proyecto viable. Valor presente neto igual a 0. Es un proyecto indiferente desde el punto de vista económico. Proyecto que tiene un valor presente neto negativo no es viable. No es conveniente hacerlo desde el punto de vista económico. ¿Ok? Esa regla de decisión es intuitivamente fácil de comprender. Pero dejémosla hasta acá, la clase de hoy. ¿Les parece? Por favor, repasen un poco estas diapositivas y en la próxima clase profundizamos un poco más en el análisis de ese valor presente neto. La próxima clase es hasta el lunes de la siguiente semana, porque la siguiente semana son las exposiciones. ¿De acuerdo? Los que están en casa, ¿sí escucharon? Señor. Siguiente semana, exposiciones. Y hoy que veo muchos ausentes, preocupante porque este tema es la cereza del pastel. ¿Cómo? Gracias a todos por la asistencia. No me parece antes del 2020 nada.